5 cosas que deberías tener en cuenta al momento de invertir en un fondo de inversión colectiva. Lo primero, ¿cuál es el monto mínimo de inversión del fondo en el que estoy pensando hacer una inversión? Si bien la mayoría de los fondos de inversión tienen montos de entrada muy bajos, algunos tienen un capital mínimo el cual hay que adicionar para poder tener una participación de unidades en ese fondo. Puede ser 1 millón, 5 millones o puede ser simplemente 1.000 pesos o 10.000 pesos, pero pues es algo que hay que tener en cuenta, ¿cierto? La segunda cosa a tener en cuenta es en qué invierte el fondo. Los fondos de inversión colectiva pueden estar invertidos en acciones, en títulos de renta fija como CDTs o bonos, incluso en activos inmobiliarios o una mezcla de cualquiera de estos activos o de este universo de activos. Entonces tengo que tener en cuenta en qué invierte el fondo, porque asimismo pues tengo que asociar eso con mi perfil de riesgo y el perfil de riesgo del fondo para asegurarme que la rentabilidad esperada y que la posible volatilidad de ese fondo de inversión está acorde a mi portafolio o a la expectativa que yo tengo para ese capital en particular. Tercer punto, rentabilidad esperada. Ya lo mencionaba, pero pues tengo que tener en cuenta en qué activos invierte y cuál es la potencial rentabilidad que me va a dar ese fondo. Si es un fondo de liquidez de renta fija de un perfil de riesgo muy conservador, seguramente la rentabilidad apenas dará para cubrir la inflación o buscará simplemente cubrir ese costo inflacionario. Si yo invierto en un fondo de renta fija a plazo, 6 meses, 1 año, 2 años, seguramente pues buscaré un perfil de riesgo conservador también, pero una rentabilidad más atractiva. Si invierto en un fondo de acciones, posiblemente busque rentabilidades mucho más atractivas, mucho más altas, pero estando dispuesto pues a asumir mayores riesgos, ¿cierto? Esto también tiene relación con el plazo del fondo. Los fondos cerrados tienen un plazo establecido, puede ser 1 año, puede ser 50 años, y los fondos abiertos no tienen un plazo establecido, pero yo sí debería tener en cuenta pues cuál es el tiempo en el que pienso mantener esa inversión en el caso de los fondos abiertos. Finalmente, los costos de administración son algo a tener muy en cuenta al momento de invertir en los fondos, porque los fondos de inversión colectiva, dependiendo de los activos en los que invierta, del administrador de ese fondo precisamente, o la entidad que lo administre, pues va a tener unas comisiones de administración que usualmente se cobran efectivas anuales, un porcentaje del monto invertido, y pues debo tenerlas en cuenta porque claramente van a afectar la potencial rentabilidad que ese fondo de inversión tenga.